Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre la edición del tema, la personalización del tema, pero a través del editor de código. Ya en el anterior vimos el editor visual, recuerden que en ese no requieren ningún conocimiento de código, pero en este sí vamos a ver la sección de edición de código que tiene John Seller, que es una de las cosas por las cuales yo elijo como tal este CMS, porque me permite entrar a una interfaz de desarrollo y editar casi que todo el tema prácticamente. Si ustedes no tienen conocimiento en HTML, CSS o JavaScript, pueden saltarse este capítulo, no es necesario para la creación de la tienda, pero si tienes conocimiento en HTML o CSS, puedes quedarte para que miremos cómo se puede editar y cómo funciona la estructura y la interfaz que ofrece John Seller para la edición. No voy a enseñar ni HTML ni voy a enseñar CSS porque si no esto tardaría mucho y es un curso como tal. Hay varios cursos que son bastante sencillos pero requieren de práctica. Bueno, entonces vamos a ver. Como les comenté, la interfaz, digamos lo que del tema, tiene ciertos aspectos que nos permiten editarse a través de HTML, CSS y podemos llegar hasta editar JavaScript y algunas opciones en JSON. Antes de entrar, quiero mostrarles acá John Seller, como les comento, está muy bien documentado. Tiene una sección que se llama Support Liquid. Liquid es el tipo de código que utiliza como tal John Seller para crear como tal los temas. Voy a darle acá a traducir. Entonces, básicamente, él lo que utiliza son unos tipos de etiquetas que nos permiten llamar ciertas variables que ellos ya tienen predefinidas. Entonces, en este caso, John Seller tiene una sección que se llama Support Liquid para crear como tal temas personalizados customizados. Les recomiendo que le echen un ojo a esta parte porque acá habla sobre Liquid. Liquid, si no me equivoco, también lo utiliza Shopify. Algunos CMS de tiendas online lo utilizan. Entonces siempre está bueno revisarlo porque hay bastante información. Yo les voy a dar como una pincelada. Utiliza, por ejemplo, digamos condiciones como if o else. También utiliza loops de for. Digamos lo que es bastante completo, pero no necesariamente tienes que saber todo esto para editarlo. Este link se los dejo también en los documentos del capítulo, ¿vale? Para que lo consulten en caso tal. Bueno, entonces, ¿qué nos permite la interfaz? La interfaz se actualizó hace poco. Digamos que tú puedes utilizar la interfaz antigua o la interfaz nueva en algunos casos. Pero esta realmente me ha parecido que es bastante buena con el usuario. La interfaz es bastante sencilla, es intuitiva. Tenemos principalmente cuatro iconos en la parte superior izquierda de la pantalla, donde tenemos archivos. ¿Sí? Dentro de archivos tenemos una carpeta que habitualmente siempre van a estar, que son parciales, componentes, archivos, assets, que son los recursos, y configurar. Luego tenemos plantillas. Este tema de plantillas ya les voy a explicar cada uno de ellos. Digamos lo que son las plantillas que vienen por la página por defecto. Digamos, en el caso de categorías, pues tiene una plantilla por defecto, la plantilla de producto por defecto, las de las páginas, pago, clientes, etcétera. Luego tenemos etiquetas. Acá podemos ver cómo con Liquid etiquetan ciertas variables como el nombre de la tienda que tú puedes utilizar, que es el que configuras en la interfaz del administrador, la URL de la tienda, la URL, por ejemplo, de los productos. Estas variables son básicamente para llamar, por ejemplo, URLs o variables y utilizarlas dentro de nuestro código. Tú podrías crear como tal un código completamente, un tema completamente personalizado a código y subirlo a Jumpseller para ofrecerlo. Pero pues esto sí requiere mucho conocimiento. Luego tenemos los snippets. Acá básicamente son fragmentos de códigos, ¿sí?
que ellos nos dicen para poder llamar funciones. Por ejemplo, la de categorías para llamar, en este caso por ejemplo se utiliza mucho si tú quieres en cierta página poner productos recomendados, ¿sí? O por ejemplo crear un botón acá en donde llames ciertas categorías específicas de productos y muestres esos productos de una categoría específica. Esto es un poco más profundo, entonces realmente voy a enseñarles principalmente a personalizar eh, eh, dos partes de la tienda y la idea es que ustedes indaguen. Bueno, luego acá tenemos pues el tema para cambiarlo acá como tal en la parte de editor visual, ¿cierto? Que también lo vamos a utilizar para una parte. Y acá podemos cambiar si lo queremos en modo claro o modo oscuro o en modo automático. Acá vamos directamente a la tienda y tenemos una sección de ayuda. Bueno, entonces básicamente, principalmente en archivos tenemos los parciales, que estos son ya archivos creados para la edición que se utilizaron en el momento de la creación del tema de la tienda. Estos parciales normalmente son .liquid. Este .liquid normalmente es HTML. O sea, si yo por ejemplo abro el footer del menú, vamos a tener HTML, pero vean que acá por ejemplo están utilizando algunas etiquetas o snippers para llamar variables, como por ejemplo la URL item, o por ejemplo el nombre del ítem, etcétera. Pero en su mayoría siempre vamos a tener como tal es HTML y ya con Liquid. Luego tenemos componentes. Este componente ya se los voy a explicar porque lo vamos a utilizar. En componentes lo que se crean básicamente son fragmentos de código, ¿sí? Por ejemplo tenemos el fragmento de código que es de la sección destacada. Entonces tenemos el HTML y un JSON. Este JSON básicamente se utiliza para las opciones que aparecen en las opciones de la configuración visual. Tú podrías personalizar esta configuración general a través de código JSON. No les voy a explicar esto tampoco porque esto es muy complejo si no tienen práctica y no han consultado mucho. Pero sepan que pueden hacer, o sea, tú podrías entrar a editar opciones y poner qué opciones le das, por ejemplo, a tu cliente para que él cambie un slider, o si quieres añadir más opciones de, por ejemplo, opacidad, ¿sí? Es bastante bueno y más para nosotros que somos desarrolladores que trabajamos habitualmente con clientes que no tienen idea, tratar de crear la configuración en general lo más fácil posible para el cliente, que él pueda editar la mayoría de partes que tenga. Bueno, entonces para esto funciona el JSON y el Liquid. Bueno, en archivos normalmente están los principales, que es los estilos en CSS. Recuerden que podemos tener varios archivos CSS, ya dependiendo como nosotros queramos organizar nuestros archivos. Normalmente el archivo principal se llama app.css o style.cs y estos ya los identificamos si son secciones de pronto que se crearon personalizadas con un nombre específico. También tenemos, digamos en este caso que es .css, .liquid, es CSS como tal. Sí, es CSS como tal. No importa que diga .liquid, también es un archivo de CSS y lo podemos editar como CSS. Tenemos el main de JSON, de JavaScript, perdón. Entonces acá también podrías tú subir archivos que se llamen, no sé, customer.js, que sería un archivo JavaScript personalizado, ¿sí? Y podrías subir otro archivo de CSS si quieres editar en un editor como, de código como Visual Studio y luego subirlo antes de estar al aire con tu código.
¿Qué me gusta también? Que estas ediciones, como lo vamos a ver ahorita, yo actualizo la página y los cambios son simultáneos. O sea, yo puedo ir trabajando y los cambios se van reflejando, se van viendo reflejados de forma simultánea. Claro que si ya tienes tu tienda al aire, pues lo ideal sería que utilizaras un tema eh, que tienes, como les mostré anteriormente, la galería de temas y trabajar sobre ese y luego copiar el código y pegarlo para que no vaya si ya tienes un flujo de clientes a tu página, pues el cliente no vaya a estar viendo tus cambios o a una hora preferiblemente de la medianoche. Bueno, eso ya lo decían ustedes. También una de las recomendaciones, como les comentaba, ustedes pueden hacer un backup de su tienda. Entonces ahorita les voy a volver a mostrar cómo lo pueden hacer o miremoslo de una vez. Recuerden que acá en acciones yo puedo darle exportar tema y él me va a exportar un .zip que es un backup de todo el código que tengo en la tienda. Esto me va a ayudar a proteger el código que ya está funcional antes de hacer una edición en código anteriormente. Bueno, entonces volvamos al editor de código visual que lo vamos a necesitar. Tenemos assets que en este caso es básicamente todos los archivos que nosotros subamos como recurso, como por ejemplo videos, como por ejemplo fotos en PNG, JPG, SVGs. Acá es donde los vamos a ver reflejados. Y si por ejemplo yo abro mi archivo, él lo que hace es que tiene una previsualización del archivo y él crea como tal un link, ¿sí? De donde se está guardando el archivo. Entonces yo puedo llamar este archivo a través de este link o ya les voy a mostrar, hay un snippets hay una etiqueta que me permite llamarlo sin tener que pegar el recurso como link, sino si estoy trabajando dentro de la interfaz de HTML, sino como una etiqueta. Y configuración. En configuración tenemos dos archivos que casi siempre, por lo general, por no decir siempre, van a ser JSON. En JSON, como les comenté, lo que se edita son las opciones del editor del tema visual. Entonces acá es donde están todas las opciones que les aparece en esta parte del editor de opciones. Yo les recomiendo tener mucho cuidado al editar porque es bastante importante. Siempre hagan un backup de este archivo y preferiblemente tienen que saber de JSON para poder hacerlo. Si no, no lo toquen. Bueno, en plantilla, como les comentaba, tenemos principalmente las plantillas que vienen por defecto en todos los temas. Todos los temas tienen una categoría, ¿sí? Una página de categoría que vendría siendo, por ejemplo, la página de categoría de collares. Esta página es básicamente este default que tenemos acá en la categoría. O sea, este código que yo estoy viendo acá es la categoría de collares. Así todas las categorías tienen el mismo tema como tal. Bueno, yo puedo entrar a editarlo. Simplemente en este caso yo lo que les recomiendo es que vayan a la página, entren a inspeccionar, ¿sí? Lo voy a poner por acá porque lo tengo esto y empiecen a revisar muy detalladamente las etiquetas para ir conociendo cómo funciona antes de editarlo, porque digamos lo que normalmente cuando uno ya tiene la experiencia de cómo vienen la mayoría de temas construidos, pues va a ser más fácil, pero iniciando es mejor editar, ir viendo qué es lo que se está mostrando y qué no se está mostrando, porque acá hay muchas funciones de if else que tiene ciertas condiciones. Si por ejemplo el cliente ya cargó un producto, que se muestre de esta forma, si no lo ha mostrado pues muestra una imagen por defecto. Entonces acá empiezan a haber varios códigos que se repiten, pero porque están en una condición. Tenemos pues la default del producto, de una página. Acá hay algo muy chévere y es que yo puedo como tal crear una plantilla para una página y asignarle a mi página esa plantilla. O sea que yo podría crear diferentes páginas en donde voy a asignar diferentes tipos de plantillas. Yo podría crear una página que sea completamente diferente a todas las plantillas que tiene como tal mi web.
También tenemos la plantilla del blog, tenemos la plantilla del post, tenemos la plantilla del acordeón, tenemos la plantilla como tal de pagos, que sería el carrito, el proceso de compra, que es el checkout, el de confirmar y el de éxito. También tenemos como tal la plantilla de clientes, que es cuando ellos ingresan, por ejemplo, y se registran a nuestra cuenta. Y acá en la parte inferior tenemos las más importantes, que es diseño. La plantilla de diseño es muy importante porque es la que está corriendo en todas las páginas, ¿no? Que es la que contiene todo el tema de lo que es el header y el footer. Entonces, la plantilla de diseño tiene toda la parte del header, toda la parte del footer, o sea que también acá es donde tenemos entrelazados nuestros archivos de JavaScript, CSS, nuestras fuentes, y podríamos agregar más. O sea, si ustedes quieren utilizar un código especial que tiene algún CDN especial, pues podrían venir acá y poner como tal el style sheet o lo que ustedes requieran incluir. También pues recuerden que deben tener conocimiento para poder editarlo. Luego tenemos la plantilla de inicio. Básicamente la de inicio es el home. Vamos a darle en inicio. Listo. Y acá pasa algo que es por donde vamos a empezar a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, en el inicio tiene una etiqueta que se llama include. Esta etiqueta lo que hace es llamar un archivo dentro de los que tengo en los archivos, acá en el icono de archivo. Entonces yo puedo, por ejemplo, simplemente tener varios include y crear diferentes secciones de código en diferentes archivos que luego los empiezo a llamar. Ahora lo hace así John Seller. Antes hacía como tal en el inicio todo el HTML porque en las opciones del tema incluyó como tal la opción de agregar nuevas secciones. Entonces en este caso es muy funcional porque tú puedes crear un código personalizado y él automáticamente pues te va a crear una sección dentro de componentes. ¿Dónde encuentro componentes? En archivos. Vean que acá tengo componentes. Si veo acá, él entonces tiene diferentes carpetas que se crean dependiendo las secciones que yo tenga acá en el editor en el editor visual. Bueno, entonces ya vamos a ver eso. En plantillas, ¿qué más tenemos? Tenemos la de búsqueda, la página de contacto y la página de error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acá a la página. Este es mi página principal. Tenemos en esta sección que dice productos destacados y última colección. Entre estas dos, o sea acá al final, lo que voy a hacer es agregar una sección, ¿sí? Que sea con imágenes de categorías. Va a quedar así como la vemos. Esto es en web, en escritorio, y esto es en móvil, ¿vale? Entonces así va a ser. ¿Cómo lo voy a trabajar? Lo voy a hacer con Grid. No sé si ustedes conocen Display Grid. Si no, pues igual voy a hacer el código paso a paso para que de pronto lo comprendan. Y también vamos a personalizar en la sección de los productos. O sea, que vamos a venir acá a la descripción del producto y vamos a añadir este acordeón. Este acordeón como tal lo hice utilizando Bootstrap porque algunos de los temas ya tienen Bootstrap. Entonces lo que hice fue tomar este código, lo personalicé de la documentación de Bootstrap y ya pues lo añadí como tal a la página. Yo creé esta página que se llama acordeón simplemente para ir mirando los cambios,
pero al final se va a dejar dentro de la descripción. Recuerden que la página del producto tiene una sección que se llama descripción en donde podemos poner código. Este no se los voy a explicar paso a paso, este simplemente voy a copiar y pegar el código para que ustedes vean cómo lo hice, porque si no tardaría mucho, pero sí vamos a hacer el código para esta sección de grid. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente yo qué hago siempre, yo siempre trato de maquetar antes de pasar a producción, porque esto me va a permitir ir a mí entender lo que voy a hacer. Yo sé que la mayoría de desarrolladores lo hacen, pero algunas personas no lo hacen y a mí me parece muy importante, le ahorra mucho tiempo porque uno ya sabe cuál es el objetivo final y pues empieza a ver cuáles son las herramientas. Entonces voy a pasar esto acá a mi otra pantalla y empezamos a trabajar. Bueno, okay. Bueno, entonces vamos a cerrar acá el de diseño que ya teníamos abierto. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajar? Entonces lo que tenemos que, como va a ser en el inicio, lo primero que vamos a hacer, tenemos que irnos a la plantilla de inicio. Pero en inicio ella lo que está haciendo es incluir los componentes, ¿sí? Los archivos de componentes. Eso los encontramos acá en componentes. Si ustedes se dan cuenta, pues normalmente estos archivos de componentes ya están preestablecidos. Pero yo puedo venir acá y darle en el editor de código visual, agregar una nueva sección y escoger código personalizado. Cuando yo escojo personalizado, él me va a permitir mover ese campo en donde yo lo requiera como tal. Yo lo voy a dejar entre productos destacados y entre últimos productos. ¿Qué pasa acá en este caso? Si yo creo añadir componente, él me lo va a ordenar, digamos que dependiendo alfabéticamente. Entonces es más fácil en mi concepto simplemente crear una sección de código personalizado, ubicarlo donde yo la quiero tener y darle guardar. Yo ya lo creé, entonces ustedes simplemente agregan una nueva sección, código personalizado, él automáticamente les va a crear esta carpeta que se llama código personalizado. Dentro de la carpeta voy a tener una carpeta que es customcode.liquid. ¿Sí? Si le diera otro nombre, pues tendría otro nombre. Y la de JSON. No vamos a necesitar JSON porque no vamos a editar las opciones dentro de este código. Que yo podría venir acá, por ejemplo, en código personalizado y en JSON editar para que me aparezcan más campos acá. Por ejemplo, si yo quisiera decirle a mi cliente que ella puede cambiar las imágenes del código personalizado, yo puedo crear con JSON el espacio para que ella cargue las imágenes asignando ciertas variables. Por el momento simplemente lo vamos a hacer directamente con HTML y CSS. Bueno, entonces normalmente Grid pues lo que funciona son con diferentes rejillas que yo puedo ir cambiando. Lo primero que vamos a hacer pues voy a agregar un div. ¿Listo? Él tiene como tal en la interfaz un editor de código que ya arroja, digamos que complementos como tal. Para identificar mi grid voy a poner un ID, ¿cierto? Y lo voy a llamar custom. Voy a llamarlo home categories grid. ¿Listo? Home categories grid. Listo. Entonces ya cuando tengo acá el primer div, vamos a agregar otro para crear cada una de las rejillas. Entonces vamos a poner div, lo complemento y estas las voy a identificar a través de clases. Voy a poner la primera que se va a llamar categoría grid aretes.
¿cierto? Entonces voy a identificarla según lo tenía maquetado. Yo tenía maquetado que te va a tener una categoría de aretes, una categoría de pulseras y una categoría de collares. Entonces voy a hacer la primera, que se va a llamar aretes. Dentro de mi categoría de aretes o dentro de mi rejilla de aretes voy a crear, quiero que todo sea un enlace, ¿sí? Que cuando ellos entren, cuando le den clic a la imagen, sea todo un enlace. Le voy a poner un href que me va a llevar directamente a la categoría de aretes. Recuerden que normalmente las categorías simplemente tienen el nombre de la tienda y si no tienen subcategorías, claro que esta la tengo como subcategoría de collares, eso lo vamos a arreglar más adelante, les voy a enseñar cómo arreglar este menú, pero por ejemplo pulseras simplemente tiene /pulseras y ya. Las categorías, si no tienen subcategorías, es el nombre de la tienda, el /pulsera. Entonces tenemos aretes. Dentro del link, entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un spam, ¿sí? Que luego voy a posicionar con absolute, que va a tener el nombre de la categoría, y voy a tener una imagen. ¿Listo? Acá hay algo interesante que es lo que quiero que hagamos. Entonces vamos a poner una clase que se va a llamar img fluid, porque esta tiene como tal bootstrap. Entonces voy a aprovechar la clase de img fluid para hacerlo responsive, y en el source, de donde voy a tomar el recurso, es donde vamos a aprenderlo primero. Entonces recuerden que les dije que hay ciertas etiquetas. Para yo no tener que llamar, podría poner el link, ¿sí? de la imagen que voy a utilizar, pero para yo no llamar como tal la imagen a través del link, puedo utilizar una etiqueta de las especiales, de las variantes especiales, que simplemente poniendo el nombre él va a llamarme el link como tal de la imagen. Entonces esta está dentro de special variables. Esto lo que permite hacer esta variable es ir a los archivos, a los recursos, y traerme el link de la imagen. ¿Cómo yo voy a obtener, cómo yo voy a poder utilizar una imagen que no tengo o que no he cargado en ninguna parte de mi sitio web? Me voy a archivos y acá subir archivo. Entonces en este caso, como les comentaba, los archivos se encuentran en assets. Yo tengo en este momento, vamos a ver si las tengo ya cargadas para la prueba que hice anteriormente. Sí, la tengo acá. 1 categoría aretes, 2 categoría pulseras y 3 categorías collares. Son básicamente JPG. Recuerden que traten de optimizar lo máximo las imágenes para que se reduzca el tiempo de carga. Pero si ustedes quisieran subirle, simplemente le dan subir archivo. Escogen la carpeta. Yo por ejemplo lo tengo acá en recursos web, en sección de categorías grid. Seleccionan la imagen, le da a abrir y ella va cargando. ¿Listo? Digamos que normalmente va a dejar cargar de a uno. No puedes cargar varias al tiempo, sino de a uno. ¿Qué les recomiendo? Que por ejemplo si subieron mal una imagen y la van a cambiar, no la suban con el mismo nombre, porque si no va a tardar un tiempo, o muchas veces reconoces la anterior imagen así ya la hayan eliminado. Bueno, entonces para llamar yo esta imagen, la primera, que es la categoría de aretes, lo único que yo voy a hacer es básicamente traer el nombre de mi archivo. Acá entonces voy a pegarlo y él automáticamente ya va a obtener el link del recurso de la imagen. Bueno, no olviden como tal ponerle el add. Esto es muy importante para el tema de SEO. Listo, vamos a poner acá. Bueno, acá ya me di cuenta que no sé por qué no me está apareciendo cerrado. No lo tengo cerrado, las comillas. Entonces le vamos a poner aretes plata 95, plata S95.
para que nos ayude al posicionamiento SEO. Listo, entonces cada una de mis rejillas va a estar como tal identificada con categorías grid y el nombre de la categoría, y pues todo mi grid va a estar identificado con este ID. Entonces vamos a darle acá control C, vamos a bajar, voy a copiarla para mantener el formato y simplemente cambiar los nombres de las clases. Entonces esta clase se va a llamar pulseras, y esta me va a llevar a la sección de pulseras, a la categoría de pulseras. El nombre como tal de la categoría es pulseras, y acá la imagen ya no se va a llamar categoría de aretes, sino se va a llamar categoría de pulseras, ¿cierto? Luego entonces tenemos como tal el alt, que siempre es bueno ponerlo, como les digo, para el SEO, y le vamos a poner pulseras plata 95, no le pongamos la S para que lo tome diferente. Y tenemos la tercera y última categoría que se va a llamar, entonces vamos a cambiar el nombre por collares, que es la más grande, y acá también el link me va a llevar a la sección de collares, y vamos a cambiar el spam que me permite identificarla, el botón de la categoría collares y el recurso. Listo. Vamos a poner acá un alt que se llama collares plata S95. Listo, ya tenemos como tal la estructura de lo que es mi código HTML. Bueno, me está botando acá un error. Tengo dos comillas. Normalmente está bien que nos aparezca, porque normalmente, si se dieron cuenta, en la parte inferior derecha me apareció una casillita roja donde dice que tengo un error en mi código. Esto nos va a ayudar pues mucho a identificarlo. A dar control S, guardamos y ya quedó como tal. Ahora, si yo voy acá ya de nuevo a mi tienda, me voy a Quimera. Si vamos a bajar, vean que ya me aparece la sección, pues el HTML que pusimos, que es la imagen, el spam. Ahora lo que vamos a hacer es con CSS darle los estilos para ubicarla como tal, como grid, tanto en escritorio como en móvil. Entonces, habitualmente yo edito el CSS como les comenté en el principal, que es app CSS. Ustedes ya pueden abrir cada uno de ellos y van modificando dependiendo. Voy a hacerlo antes del acordeón. Siempre lo nombro para que, si en caso tal necesita alguien más editarlo, pues que tenga el mismo nombre del ID o de la sección al menos, para que sea fácil encontrar los estilos en CS. Entonces vamos a ponerle sección, categorías, home, grid, para acordarnos. Listo. Sí lo tengo así nombrado. Listo. Entonces, en CSS básicamente, ¿qué vamos a tener? Lo primero que vamos a hacer pues es como tal crear el display grid para que lo tome cada una de mis rejillas que las identificamos. Entonces vamos a llamar el ID, ¿cierto? Con numeral, home, categorías, grid, que fue el ID que le di. Listo. Automáticamente el editor también de CSS tiene los complementos, y vamos a darle display grid. Listo. Recuerden que pues básicamente acá lo que me permite es crear rejillas, un display de rejillas, y grid column, grid template columns lo que me permite es decirle cuántas veces que se repita y la fracción que quiero por cada uno. Entonces tenemos 4. Quiero que se repita 4 veces la columna en tamaño de una fracción. Listo.
Y quiero un grid gap que es como tal la división, el espacio que vamos a tener entre cada una, este pequeño espacio, ¿sí? Entre cada una voy a tener 10 píxeles. ¿Por qué puse 4 columnas? Porque si ustedes se dan cuenta, esta es una columna, 2 columnas y esta imagen ocupa 2 columnas como tal. Entonces tengo que decirle al grid para luego que pueda hacerlo de forma fácil en móvil, que esta imagen ocupe una columna, esta otra columna y esta ocupe 2 columnas. Listo, entonces digamos que por esa razón puse 4 columnas. Yo que les aconsejo también que ustedes tengan en cuenta la dimensión de la pantalla normalmente y el espacio si van a utilizar grid que les van a dejar del gap en el momento de elaborar las imágenes, porque si no, no van a quedar 100% ajustadas. Normalmente el tamaño de la pantalla, ¿sí? De los recursos, ahorita que lo vamos a ver, es de 1905 píxeles el ancho, ¿sí? Sin tener en cuenta el margen, o sea, el área como tal de la web, de los templates, normalmente ocupa 1905 píxeles. Bueno, entonces ya tenemos el grid gap que le voy a poner 10 píxeles. Listo, entonces ya tenemos acá mi rejilla creada y vamos a empezar a identificar cada uno de las rejillas que creé por cada una de las categorías. Entonces voy a copiar mi ID, ¿cierto? Y vamos a poner la clase. Entonces la primera es categorías, grid, aretes y ahora acá mis corchetes. Entonces le voy a decir que esta en la columna ocupe de la 1 a la 2 y la grid de la fila, ¿cierto? Ocupe también de la 1 a la 2. O sea, aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que ocupe de la 1, ¿sí? De donde empieza la rejilla de la 1 a la 2. Ahorita igual lo vamos a ver. Y también de la fila de la parte 1, ¿sí? De donde empieza la fila a donde empieza la fila 2. Bueno, entonces esto normalmente se repite. Básicamente lo único que vamos a cambiar es el nombre de la clase. Esta se llamaba pulseras, si no me equivoco, pulseras, y esta se llamaba collares. Listo, entonces tenemos aretes, pulseras, collares. Pero entonces ya pulseras en las columnas no va a ocupar de la 1 a la 2, sino de la 2 a la 3. Y como hasta ahora estamos haciendo el que va a estar en escritorio, todo se va a mantener en una sola fila de la 1 a la 2. Ya lo que es la de los collares, esta sí va a ocupar 2 columnas, o sea que la vamos a tener de la 3 a donde comienza la quinta columna, que no existe, que sería de la 3 a la 5. Bueno, para que lo puedan ver un poco mejor, voy a guardar y vamos a actualizar acá para ver cómo vamos. A ver si hemos hecho todo bien o aparece algún error. Listo, entonces tenemos acá, a ver, tenemos acá, vamos a ampliar un poco esto y tenemos entonces, perfecto, tenemos acá lo que son el componente y tenemos acá la rejilla. Si ustedes ven la rejilla, vamos a poner este acá mejor para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Vamos a ver si lo vamos a integrar en el lateral derecho. Si se dan cuenta, entonces creé la rejilla que tiene 4 columnas y cada columna, pues digamos que el primero ocupa de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y la segunda, no sé por qué no me la está identificando bien, está ocupando de la 2, de la 3 a la 4. Entonces
Vamos a corregir este error acá mirando si me está tomando. No me está tomando. No me está tomando. De pronto lo que hice mal fue poner en el CSS. Categorías grid collares. Home categorías grid collares. Vamos a ver acá en el código. Categoría grid collares. No sé por qué no me la está identificando bien. Ok. Bueno, listo, ya lo resolví. Lo que pasa es que yo las nombré como categoría, no categorías. Entonces acá es donde tengo el error. Yo en el CSS puse categorías. Entonces vamos a cambiar categorías. No me estaba tomando ninguna. Perdón. No es en el ID, sino es en la clase. Entonces categoría. Listo, tenemos acá categoría. Y categoría vamos a guardar y ahora sí debería permitirnos ver bien la rejilla como que listo, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, pues ya entonces vamos a mostrar acá la rejilla. Entonces la primera ocupa la primera columna, la segunda columna y collares ocupa 2 columnas como tal. Bueno, acá me doy cuenta de un error. Si ustedes se dan cuenta, esto está ocupando como tal todo el espacio. Si hablamos, el container, digamos lo que es un container que es completo. Esto ustedes lo pueden elegir en el momento de crearlo, tipo de es container o full site. En este momento yo lo tengo como full site, pero debería estar en container. Lo que pasa es que cuando yo hice la prueba, borré el código para dejar en blanco, pero él por defecto, cuando ustedes crean una sección personalizada, les va a crear este espacio, este código, que es como tal, si ustedes seleccionaron tipo container o full site. Yo había seleccionado tipo container, por eso es que no me pone un margin, pero si ya le doy guardar añadiendo este código que él lo pone por defecto, ya ahora sí entonces va a como tal a tener el margin normalmente que tiene este container. Listo, entonces ya tenemos la imagen. Cada imagen pues es una URL, es un link y aretes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionar a través de posición absoluta estos botones para que me queden en el centro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá primero? Entonces vamos a ir acá a editor de temas, es antiguo, voy a quitarlo para que no me incomode. Vamos a ir de nuevo a CSS, ya tenemos la grid creada y vamos a ponerle una posición relativa a todos todas nuestras rejillas para que mantenga su posición. Recuerden que posición absoluta requiere una posición relativa anterior para saber cuál va a ser su contenedor sobre el que va a posicionarse. Y vamos a crear entonces acá, si quieren, para que sigamos en el orden, vamos a decirle que el spam, recuerden que el spam es lo que vamos a utilizar como el nombre de la categoría. Vamos a decirle, vamos a copiar el mismo ID para llamar el spam que está después de la grid. Le vamos a decir que este va a tener una posición absoluta. Listo, va a tener una posición absoluta. Para centrar lo voy a poner que el left sea el 50%. Y en top, que la parte, o sea, izquierda sea 50% y en la parte superior sea 50%. Luego vamos a decirle que el color del texto sea blanco. Si ustedes recuerdan acá, entonces tenemos el color blanco, ¿sí? En este momento está en color negro, entonces quiero decirle que sea en color blanco. Vamos a darle un
tamaño de fuente más grande para que se parezca como tal a la maquetación. Le voy a decir que sea 2 rem y vamos a tener un font weight, ¿cierto? Para que el peso de mi fuente sea de 600, que es ya prácticamente bold. Y le voy a decir que tengo un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles en los laterales. Listo, vamos a ver cómo se ve hasta el momento así. Entonces voy a actualizar y si ustedes se dan cuenta, listo. Entonces él ya cambió lo que es el tamaño como tal de la fuente, el peso de la fuente, el font weight, y lo que hizo fue, como la tengo en posición absoluta, lo corrió el 50% en left y 50% en top. Pero entonces, como el punto del 50% queda acá en el centro, él desde ahí empieza a escribir. O sea, digamos lo que desde ahí empieza la letra, por eso se ve más corrido. Para yo compensar esto, el espacio que ocupa la letra, entonces le voy a poner un transform, ¿sí? Para que se traslade menos 50% mi objeto y 50% arriba y abajo y menos 50% en la derecha y la izquierda. O sea que el objeto se va a trasladar, eso lo que va a compensar lo que es la posición que tenemos anteriormente y me lo va a centrar. ¿Listo? Bueno, recuerden que acá también tenemos como tal un efecto que es como si estuviera como un pequeño degradé en la parte del fondo del botón. Entonces en este caso hay un efecto de CSS que ya admiten la mayoría de navegadores que se llama backdrop, que lo que me permite es como un filtro que me permite difuminar todo lo que se vea en la parte de atrás. Vamos a tener, digámosle que se difumine como 10 píxeles aproximadamente. Voy a guardar y le doy actualizar, y como yo tenía ya un padding definido, vean que el efecto a mí me parece muy chévere. Ya entonces logramos el objetivo que teníamos en escritorio. Yo le puse como web, pero es escritorio. Ahora vamos a hacer que cuando sea móvil sea responsive y las dos partes superiores ocupen el 100% del ancho y la categoría de collares baje. ¿Cómo lo hacemos como tal con grid? Es muy fácil. Entonces lo único que vamos a cambiar es la cantidad de columnas del grid template columns y vamos a cambiar la posición de cada una de mis rejillas en columna y en fila. ¿Cómo lo hago? Con un media, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, utilizar, entonces, en el caso del media, vamos a tener que máximo, entonces vamos a poner media, perdón, me equivoqué, media, listo, abro los paréntesis, le voy a decir que máximo, max width hasta 768 píxeles, que es normalmente lo que se maneja para móvil. Cambie la posición de los grids. Entonces voy a copiar y pegar para que sea mucho más fácil. Y vamos a eliminar, no voy a cambiar la posición relativa, solo voy a cambiar el grid column y el grid row. Entonces acá ya le voy a decir, bueno, listo. La categoría de aretes, bueno, me faltó acá uno, porque también vamos a cambiar la cantidad de columnas en móvil. Entonces voy a copiar acá mi ID. No voy a cambiar el padding, no voy a cambiar el tipo de display, sino que simplemente voy a cambiar el grid template column. Le voy a decir que en este caso ya no se repita 4 veces porque no necesito 4 columnas, sino necesito simplemente 2 columnas. Sí, veámoslo acá. Entonces tenemos una columna, 2 columnas que ocupa aretes y pulseras cada una en la columna, y collares en la parte de abajo ocupa 2 columnas.
Entonces le voy a decir que necesito dos columnas, cada una de una fracción como tal. Bueno, entonces el primero de aretes ocuparía desde donde empieza la primera columna hasta donde termina la segunda columna y la primera fila, ¿cierto? Que sería desde donde empieza la primera fila hasta donde termina la segunda fila, hasta donde empieza la primera fila a donde empieza la segunda fila. Esa queda igual como tal. La segunda, que es pulseras, también ocuparía desde donde comienza la segunda columna hasta donde comienza la tercera columna, que no existe esa columna. Y el grid row sigue siendo el mismo. El que va a cambiar principalmente es el de collares, porque ese ya pasa abajo. Entonces, este ya no va a ocupar, este ocupa la primera columna también, porque es la misma columna hasta donde termina, que sería en este caso, como vamos a tener dos columnas, sería hasta el 3, hasta donde comienza la 3. Y el row ya no es la primera fila, porque acuérdense que tenemos dos filas, una fila, dos filas. Entonces empezaría desde la fila 2 y terminaría donde comenzaría la fila 3. Entonces tenemos fila 2 y fila 3. Le vamos a dar guardar, ¿cierto? Y vamos a actualizar. Listo, entonces vemos que pues en el escritorio ya lo teníamos. Vamos a darle a inspeccionar para poder cambiarlo a visualización de móvil y listo. Ya cambió. Entonces acá lo que hace, si lo quieren ver como tal en lo que es grid, entonces vamos a ver que lo que elegimos fue que aretes comenzara en la primera columna donde empieza la segunda, y pulseras donde comienza la segunda, donde empezaría la tercera si existiera. Collares ocupa dos espacios y listo. Entonces, digamos que es un diseño sencillo, pero quería mostrarles cómo se puede editar y que se den cuenta que pues los cambios son de forma instantánea. Así podemos hacer para todas las secciones. O sea, yo podría entrar ya no a una sección de código customizado, sino que podría entrar a una plantilla, revisar en producto, por ejemplo, el default de producto, añadir una clase y añadir estilos a una parte del producto, como de la plantilla de producto. Aquí, cuando lo segundo que vamos a hacer era este acordeón que yo les mostraba, ¿sí? Acá, digamos lo que no lo hice a través del editor de código, sino que utilicé el editor de código que tiene el espacio de descripción. Entonces, ustedes también pueden utilizar esos espacios. Vamos a cerrar acá, listo, vamos a cerrar la app y vamos a devolvernos a el producto como tal. Entonces recuerden que cuando ustedes crean un producto, él tiene varias opciones. Uno, entonces entra al producto que ya tengo creado y tenemos el campo de descripción. Yo el campo de descripción lo puedo editar tanto en texto, en un visualizador de texto, o en código. Entonces, como yo puedo crear código customizado, lo que hice yo fue copiar y pegar un código que yo ya tenía, que como les comenté, utilicé Bootstrap porque él por defecto ya tiene Bootstrap, ¿sí? Este tema utiliza Bootstrap para como tal diseñaron el tema con Bootstrap. Entonces pues podemos aprovechar y simplificarnos la vida utilizando pues el código. Entonces lo que hice fue coger este ejemplo, customicé o personalicé mi código y utilicé el editor de código para añadir estilos en CSS. Entonces puse el HTML acá y ya en CSS, acá en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, ya lo hice acá anteriormente, en el acordeón agregué estilos.
¿sí? Acordeón description, y agregué unos estilos personalizando tanto Bootstrap como mi CSS. ¿Cómo podrían hacerlo ustedes también? Por ejemplo, no simplemente la descripción admite código. Yo voy a darle control A, control C. Y si yo, por ejemplo, creo acá un campo personalizado, yo ya tenía uno que se llamaba cuidados y dimensiones. Por ejemplo, en cuidados le doy añadir y pongo mi código si lo creé como un campo de texto y le vengo y le doy guardar, él también admite, digamos, que ese código en HTML en los campos personalizados. Bueno, acá se ven los campos personalizados en esta parte, pero vean que me creó de igual forma el HTML que yo ya había creado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden añadir o personalizar tanto con código en la descripción como en los campos personalizados. Es más, ustedes podrían venir al default del producto, ¿sí? Al tema default del producto, y decirle que no solo ocupe el 50%, sino que ocupe el 100% de este espacio. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí rápidamente a uno de nuestros clientes que se llama Arrow. Yo tengo customizado básicamente todos los campos de descripción. Mire, todo esto es customizado, ¿sí? En HTML y CSS. Y vean que en la descripción yo creé estos campos a través de código y los edité, y les añadí estilos con CSS para que se vieran de esta forma. Les voy a mostrar uno que tengo mucho más personalizado, ¿sí? Entonces, si ustedes los ven así, yo creé todo esto a partir de código. Y si lo viéramos, pues simplemente son campos personalizados que añadí, tipo texto, ¿sí? Si ustedes van a añadir o a configurarlo, pues les da la opción de tener un campo de entrada o un área de texto. Entonces siempre, pues si quieren poner HTML, sería con área de texto. Esto es muy interesante porque en este caso, por ejemplo, en la descripción, digamos que si ustedes al cliente les va a crear la plantilla para que ellos puedan editar algunos aspectos básicos, no de pronto de código, sino del texto. Por ejemplo, acá material y dimensión, yo puedo editar ese texto, darle guardar, y el cliente pues no va a necesitar como tal ningún conocimiento en HTML, simplemente que pues se va a editar la plantilla que ustedes ya están creando. ¿Listo? Voy a dejarlo como estaba. Ahora, les voy a mostrar acá la última parte para terminar, y es que en la próxima sección vamos a ver cómo se crean las páginas. Yo ya les había mostrado anteriormente, pero voy a profundizar un poco. Recuerden que hay una sección que se llama páginas, todas las páginas, y tú puedes venir y añadir una página. Si tú le das añadir página, él tiene una opción que dice tema plantilla. Por default, pues ya viene por default una, pero vean que me aparece acá acordeón. Yo cómo creé esta plantilla. Recuerden que yo les dije que ustedes tienen archivos, en la sección de plantillas, una carpeta que se llama páginas, y ustedes pueden agregar plantillas. Si yo, por ejemplo, le voy a dar una acá, no sé, le voy a poner personalizada, ¿sí? Le doy crear. Él automáticamente me crea un archivo que viene con un código por defecto. Yo podría eliminar este código, darle guardar, venir acá, voy a actualizar mi página para que me aparezca el tema, ¿sí? Voy a crear una página que se llama personalizada también, y en el tema voy a escoger personalizada, le voy a dar guardar, y si yo veo mi página que creé, vean que él automáticamente me borró todo el código que tenía por defecto. O sea, esto ya es código. O sea, yo puedo venir acá, voy a poner un texto que se llame hola mundo,
le doy guardar y edito directamente el código. Vean, acá me apareció el hola mundo. O yo puedo venir y cambiar acá el tema. Le voy a dar acordeón, que es la plantilla sobre la que creé el acordeón. Le voy a dar actualizar y vean que ya él acá me añadió pues el código que yo tengo en la plantilla de acordeón, que es este código. Es muy sencillo. Parece mucho, pero realmente yo creo que es más de práctica. Voy a eliminar acá esto que no lo necesito. Siempre vale la pena leer respecto a lo que les comentaba. Esta página que tiene John Seller, que ayuda mucho. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Si de pronto van a crear una página personalizada y tienen problema con el código, yo les ayudo con mucho gusto. Entonces, ya en la próxima sección vamos a ver el resto de opciones que nos permite crear como tal John Seller o para personalizar nuestra tienda. Vamos a enlazar el método de pago, vamos a enlazar el método de envío, vamos a terminar el checkout, pero si ustedes se dan cuenta, ya tenemos casi que un 80% de nuestra tienda virtual y realmente ha tardado muy poco. Y vamos a integrar lo que son las redes sociales para luego crear una campaña. Entonces, nos vemos en las próximas clases.